Mi Puin, misión a los pueblos del interior. Es lo que Dios no quería en nosotros. Él no quería que nosotros tomáramos decisiones por nosotros mismos sin consultar. Si usted mira el capítulo 4 de esta narrativa, dice el perdón, el capítulo 3 del verso 4 de lo que estábamos leyendo en Génesis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Eso es una tentación. Es una tentación a la credulidad de esa mujer. Es tentarla para que lo haga, sabiendo que no debe hacerlo. Tentarla a pensar de que ella no va a morir, o sea, ellos no van a morir. Y es ahí donde el hombre, esa creación de Dios, cae en ese pecado. Fíjense en el verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Por qué razón dijo esto? Después que este personaje la tentó a la mujer para que supiera de que no iba a morir físicamente, eso es lo que tampoco le dijo. Y entonces ellos andaban paseando por el huerto. Y cuando paseaban por el huerto, oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios dijo al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Ahora fíjense bien, hasta ahí algo que acentuar o darnos cuenta. Alguien me puede decir: ¿pero cómo? Si Dios sabe todo, está en todo momento, en todos lados. Sí, es cierto. Pero es que yo pienso que lo que me dice la palabra, dice que a causa de ese compromiso consigo mismo al crear los cielos y luego la tierra, también le da lugar al hombre para que decida, pero él quiere que decida bien. Por algo le había dicho de todas las cosas que podía pasar cuando él lo puso en el huerto del Edén. Entonces le dijo: ¿quién te ha enseñado? ¿Quién te dijo? El verso 12 dice: y el hombre respondió, porque Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y es como que el Señor se sorprende por todas estas cosas y dice: ¿has comido acaso del árbol que yo te mandé no comieras? Inmediatamente el hombre vio como hacemos todos: tiramos la piedra y escondemos las manos para que nadie vea quién la tiró, y sobre todo si rompemos un vidrio. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Encima lo culpa a Dios por haberle creado una compañera. Es lo que muchas veces nosotros, a causa de las circunstancias, dejamos la fe en la mesa de luz y nos empezamos a guiar por las circunstancias. Empezamos a ver que nuestra vida está funcionando todo bien, y resulta ser que nos desviamos de aquella fe. Creemos que todo está bien con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestras cosas están yendo bien. Pero no nos damos cuenta realmente que ahí es la tentación de Dios. Con que Dios les dijo que van a morir, no van a morir. Con que Dios les dijo: manténganse firmes en su fe, no en cómo les está yendo. ¿Qué están haciendo con su fe? Esa es la pregunta del Señor para comparar con esto.
Dios sabe todas las cosas que van a pasar, pero esto viene de parte mía. Yo creo que Dios tiene la esperanza de que nosotros no le fallemos en cuanto a esto. Que a causa de la fe que Él nos dio para poder ser salvos, nos vamos a mantener firmes en la fe, no en cómo nos va. Andamos pero de 10 con nuestra salud, con nuestro trabajo, nuestro negocio, ganamos mucha plata, andamos bien en todas las cosas. Pero resulta ser que nuestra fe es la que estamos dejando de lado. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y sabe que eso lo podemos trasladar a nosotros. Porque que yo sepa, ningún ser humano puede salir a la calle en su estando bien, ¿no es cierto?, de la mente, va a salir a la calle desnudo. Porque la desnudez es algo que yo lo puedo graficar a ver que no necesito de Dios. Salgo desnudo a la calle porque no tengo pecados, no hay problema, soy obediente a todas las cosas. Pero qué extraño, no puedo salir a la calle desnudo, ni siquiera en calzoncillos. Nosotros por ser hombres. ¿Se van dando cuenta qué es lo que quiero decirle? Y si es que puedo de esta manera estar empezando a responder aquella pregunta. ¿Por qué Dios, si sabía que Satanás se iba a volver malo, por qué de todas maneras lo hace, lo crea? Porque Él ha creado ya los cielos para esa altura cuando crea a Satanás o a Lucifer. Y en ese momento es fiel a su promesa a sí mismo. Voy a crear los cielos y la tierra. Los voy a crear. Pero si creó a ese personaje con tal magnitud de hermosura y le falló, ya está todo echado, ya estaba todo hecho. Ahora voy a hacer al hombre porque esa tierra que voy a crear la voy a llenar de todo. Y allí voy a poner a un hombre a mi imagen y semejanza. Y Dios tenía la esperanza, pienso yo, de que ese hombre no le iba a fallar, porque estaba hecho a su imagen y semejanza. Y le falló. Qué bueno sería que yo mismo pudiera decir: Señor, yo no te fallo nunca. Qué bueno sería también si yo pudiera en mis oraciones saber a ciencia cierta que mañana yo no le voy a fallar. Qué bueno sería saber que Dios puede contar conmigo. Esto estaría espectacular. Aún con todas mis fallas, no me aparto del hecho de que sigo siendo un hombre de pecado. Pero que yo pudiera asegurar y poder lograrlo, de decir: Señor, no te voy a fallar. Porque todo lo que hizo el Señor en mi lugar, no lo puedo olvidar. Porque si aquí en el Génesis me dice en el verso 12, esto me lo simboliza como una caída. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. No, ella también se justifica. La serpiente no la engañó. La serpiente la tentó para que ella tomara una decisión. Y es más, esa decisión de ella se la llevó a su esposo, digamos, a Adán. Y ahí está la caída.
En Adán está la entrada del pecado en la humanidad, porque a él se le dio la orden. Pero estaba muy tentador el no, digamos, hacer como Dios dijo, porque iban a ser como Dios. Hermanos míos, una vez yo recuerdo que allá al tiempo de comenzar a servir al Señor en la iglesia donde nacimos, había un anexo en el Algarrobal, donde yo iba a servir a ese anexo. Y una vez cuando volvíamos de aquel lugar en el auto, veníamos con otro hermano. Y yo recuerdo que venía manejando, creo, y yo vi a una persona ahí en la terminal, vieron de este lado, o sea, del lado oeste de la ruta que viene desde San Juan. Ahí, en ese lugar que hay ahí, había un hombre postrado, pidiendo limosna seguramente. Y yo lo veía tirado, todo andrajoso. Todo desde el auto lo pasé, lo iba mirando y seguí y le dije, Señor, me bajo y quiero orar por él. Y no, seguí de largo, seguí y me quedó eso dando vuelta y a la otra semana, cuando me tocaba ir otra vez ahí al Algarrobal, a la vuelta lo vi de nuevo al hombre. Y nuevamente esta vez tuve la tentación de bajarme, ir a orar por el hombre, llevarle la palabra. Sin embargo, el Señor me dijo, no, porque yo estoy tratando con él. Y quise hacer todo aquello que Dios no quería que hiciera. ¿Se dan cuenta? Debo mantenerme firme, fiel a su palabra. Debo mantenerme firme en la fe que Él me dio. No transgredirla, no ir más allá de lo que Dios me pida que haga. Realmente, mis hermanos, de todas estas cosas que hacemos mal, seguramente tendremos que pasar por un juicio. Y miren el verso 14 al 19, mis hermanos. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dijo el Señor, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Mis hermanos queridos, ¿saben qué es esto? Y algunas veces lo vimos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Nada más y nada menos que este versículo, que esta profecía dada por el mismo Dios, se cumplió. ¿Sabe cuándo? En el día de la crucifixión. No era poco lo que había hecho el hombre. No era poco lo que Satanás hizo. No era poco lo que la mujer hizo. En todo esto, en toda esta creación de Dios, que Dios dice que el hombre es la corona de la creación. Imagínense. Él dijo esto, que lo iba a hacer y lo hizo. Y yo pienso de que Dios no es hombre para arrepentirse. Dios dijo que lo iba a hacer. Y si Dios dijo que nos va a llevar a su presencia, yo estoy esperando eso, a pesar de todas mis maldades. Creo, mis hermanos, que Dios es fiel. Y es fiel a su juramento interno, a su propio juramento. De tal manera, hermano querido,
que Él, el mismo Dios, como hijo, se formó en una mujer y se humilló a la condición de un hombre, porque ya lo sabemos, ya lo saben ustedes, creo. Y para que aquel que todavía no lo sepa, Jesús no tenía un taparrabo, no tenía nada, ninguna prenda en su cuerpo, estaba desnudo cuando lo destrozaron para ser crucificado. Es muy grande la ofensa para ese Creador, que Él mismo, no buscó a nadie, Él mismo, en su faz de hijo, se humilló a esa cruz. Y Dios ya hasta ahí había evitado, o sea, no pudo evitar, digamos, que el hombre tomara de ese árbol y entonces conociera del bien y del mal, y allí se produce el libre albedrío, que él tome sus propias decisiones, incluso sin consultarlo al Señor. Y lean el capítulo 3, verso 22 del Génesis, y dice, y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto es, no permitamos que el hombre ahora tome de su salvación. Y entonces él mismo se salve. No iba a ser posible. No quería que el hombre incluso se expusiera a tamaño error. Mire, mi hermano, si usted lee Ezequiel capítulo 18 y verso 4, vamos a leer la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 18 y verso 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La misma palabra asegura y dice que el Padre no morirá por los pecados de los hijos, y los hijos no morirán por el pecado de sus padres. Miren qué bien que esto está explicando y está dándonos la seguridad de que la salvación es personal y que aquella muerte en la cruz fue personal por uno solo. Y si ese uno solo decide decirle al Señor, yo te acepto, y lo sigue y trata de no fallarle, ahí está, cumpliéndose la palabra del Señor. Fíjense bien en todas estas cosas, mis hermanos. El no tomar importancia de la palabra o del aprendizaje de la palabra del Señor tiene también sus consecuencias. La palabra del Señor dice en Oseas 6:4 que mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó interés por la palabra, por todo aquello de la antigüedad. Todo aquello que se dice, la información que venía de parte de él, el pueblo no la tomó en cuenta. Esto también se toma como pecado, porque todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, se le cuenta como pecado, mi querido hermano. En Santiago capítulo 4 y verso 17 dice la palabra del Señor. 4:17 dice, ahí está, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto es bastante terrible para nosotros, porque nosotros somos seres hechos a la imagen de Dios para hacer lo bueno. Entonces, si nosotros sabiendo todas estas cosas nos dejamos deslizar, pero claro, hay una justificación también detrás de esto. No vamos a decir que nunca vamos a cometer pecado. Cometer pecado es una cosa. Fallarle a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Creador es otra. Porque el pecado ya está en nosotros y ya lo sabemos, no podemos evitarlo. Pero eso no quiere decir, y no es justificación alguna, para que nosotros le fallemos a Él. Ya lo dije antes, las cosas pueden andar muy bien, pero ¿y qué de nuestra fe? ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe? Leemos, hermanos,
el libro de los Hechos, capítulo 1 y versos 6 y 7. Y creo que aquí hay algo que el Señor nos dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Imagínense, mis hermanos, que con todas las maravillas que habían visto del Señor Jesús, todavía algunos estaban pensando en el reino terrenal. Todavía estaban pensando en la venganza en contra de todos los romanos que los tenían oprimidos, que se llevaban sus ganancias, que les imponían impuestos. Y todavía seguían pensando que el reino de Dios era en la tierra. Ya era como demasiado, que a veces la pregunta esta: ¿por qué Dios, si sabía que Satanás se iba a rebelar, igual lo creó? ¿Recuerdan al principio cuando decíamos el significado del nombre Elohim? ¿Se acuerdan de esto? Que Alá o el Elá. Entonces, él significa poder, el que es poderoso. Y Alá, con H al final, que significa jurar, o sea, comprometerse a sí mismo por medio de un voto. Y contesta esto a esa pregunta: ¿por qué Dios crea a Satanás y sabe que se iba a volver malo? Y entonces yo le agrego la otra pregunta: ¿y por qué Dios entonces crea al hombre si sabe que le iba a fallar desobedeciéndole? Podemos ver el poder de Dios, el poder del amor de Dios y el poder de ese juramento a sí mismo de lo que iba a hacer. Mis hermanos, creo que tenemos mucho para meditar de todas maneras. Si vamos a lo que estábamos leyendo, el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 1, versos 6 y 7, y entonces allí los discípulos, o uno de los discípulos le pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, que volviera a reinar el hombre sobre Israel y que iba a ser en ese mismo tiempo. Pero Jesús le dijo, el verso 7, y esto lo tenemos que decir entre nosotros y hacernos esto muy profundo, meterlo muy profundo en nuestra alma para que sepamos. No les toca a ustedes saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes saber por qué Dios lo crea o hace toda la creación. No les toca. Solamente en su poder Él lo hizo. Así que, mis hermanos queridos, aún y con todo esto, el Señor les dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queridos hermanos, con esto yo no sé si he sido capaz de poder responder a esta pregunta. Sobre todo aquella hermana o aquel hermano que me lo preguntó. Pero sí sé, hermanos queridos, que el Señor habló y que Dios hace las cosas bien, porque Él es un juez justo, es un Dios de amor y de misericordia. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Padre eterno, tú eres esa persona maravillosa que quiso hacernos, crearnos, ponernos sobre esta tierra, a pesar de todo, Señor, porque también sabías que ibas a tener que llegar a esa cruz, a ese martirio, que ningún hombre no pudo ni podrá
hacerlo en nuestro lugar y a favor nuestro. También lo sabías, Señor, y lo sufriste todo. Por eso, Dios, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, mi Señor, por tu amor, por tu presencia cada día en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para usar bien la fe que nos diste. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús y te doy gracias, Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Toda la gloria es para ti, mi Señor. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Mi Puin, misión a los pueblos del interior.